Saludos tengan todos ustedes. Próximamente estaremos dando respuestas a una serie de preguntas que me han estado llegando en relación a la educación de los niños y adolescentes, en relación a estrategias comunicacionales, cómo lograr impactar, cómo lograr llegar a un determinado público, ya sea a través de clases, ya sea a través de presentaciones audiovisuales, ya sea preparando contenidos en las páginas sociales. Y estaremos dando respuesta a varias preguntas que me han llegado. Es curioso que me han llegado muchas preguntas relacionadas a el comportamiento o el cambio de actitud de niños y adolescentes post pandemia. Y al mismo tiempo es curioso ver el interés de algunos padres en la importancia que tiene el aprendizaje de un instrumento musical, el efecto de la música en el cerebro de los niños y adolescentes, pero sobre todo como un paso alternativo después de la pandemia. Así que próximamente estaremos hablando y dando respuestas a una serie de preguntas que me están llegando. En el último video que les presenté, les estuve hablando sobre 9 elementos, 9 pasos básicos a la hora de la comunicación, a la hora de transmitir un conocimiento, ya sea desde el punto de vista del maestro hacia el alumno, ya sea del comunicador a través de una página social, ya sea de una persona que está impartiendo algún tipo de conferencias, cualquier tipo de comunicación que se le presente, sobre todo desde la alternativa online, debe tener o debe contener estos 9 pasos o estos 9 puntos importantes. Ahora bien, me llegaron preguntas de amigos, tengo muchos amigos maestros de diferentes especialidades que me estaban diciendo, bueno, pues la información estaba un poco generalizada, de más bien cómo impactar a un público, pero qué herramientas puedo tener yo a la hora de desarrollar estos pasos. Saben ustedes, y eso me hizo ir a un libro que tengo en mis manos en este momento y que les recomiendo a todos mis amigos maestros o comunicadores o conferencistas. Les recomiendo este libro. Se llama Diseño Instruccional para el Aprendizaje en Línea. Es de la autora Marina Archavsky. Es un fabuloso libro, un libro muy bueno. Y quiero referirlos al capítulo número 9, específicamente en la página 121, donde aparece una tabla de los 9 elementos de instrucción de Gagne. Es decir, que lo que yo les hablé el miércoles pasado exactamente, tiene que ver o es específicamente a esto, pero quiero referirme textualmente el contenido que está en este libro para darle herramientas a mis colegas maestros a la hora de preparar una clase. Estas herramientas pueden ser utilizadas en cualquier tipo de comunicación, como decía anteriormente, ya sea una conferencia, ya sea una clase, instrucciones a través del internet, pero evidentemente tiene una mayor influencia cuando esta comunicación es online. Así que como estamos enfrascados en una época diferente a partir de la pandemia, donde muchos alumnos no regresaron a clases y prefirieron quedarse recibiendo clases online, donde muchos padres han buscado alternativas para sus hijos, como clases de música, y muchas de ellas también son online, o donde muchos de nosotros nos gusta escuchar a conferencistas impartir sus conferencias, y estas por lo general post pandemia son online, pues se aplican directamente cada uno de los pasos. Así que entremos directamente en las herramientas. Ustedes las conocen, pero vamos a darlas una vez más. Por ejemplo, la herramienta o el paso número 1, ganar la atención. ¿Qué métodos que puedo utilizar yo para llamar la atención? Leo textualmente. Debemos romper hielos, dispositivas, estudios de casos, videos de YouTube, podcast, demostraciones, presentaciones, flash, narración de historias, encuestas,
imágenes, analogías, paradojas, anécdotas, artículos, gráficos y diagramas. Toda esa gama de herramientas podemos utilizarla a la hora de llamar la atención. Recuerden que yo les decía a ustedes que es muy importante llamar la atención desde la primera palabra. Paso número 2, informar a los alumnos de los objetivos del aprendizaje. Y ustedes recuerdan que hablaba de la importancia de tener claro los objetivos, tanto del maestro hacia el alumno como el alumno debe estar convencido de cuáles son los objetivos. Ahora, ¿qué herramientas puedo yo utilizar como transmisor de conocimiento? Bien, en los objetivos puedes utilizar diapositivas, instrucciones, foros y discusiones. Es decir, que esas herramientas las puedes utilizar para dejar claro cuáles son tus objetivos a la hora de comunicar. Paso número 3, cómo evocar los conocimientos previos. Recuerden que hablábamos de la importancia de tener conocimientos previos, de no pararnos a hablar empíricamente. Debemos tener una base por la cual podemos hablar de un determinado contenido. Ahora, ¿cómo puedo presentar esto a una clase o a una audiencia? Revisar clases anteriores para estar claro de qué fue lo que se dijo. Integrar la información anterior en las actividades utilizando diapositivas. Recuerden ustedes que cuando el alumno está viendo y escuchando, pues tiene más posibilidad de aprender. Entonces podemos utilizar material ya dicho en clases anteriores o auténticamente bibliografiados y presentarlos. Una de las formas en diapositivas. Usar foros de discusión son muy importantes donde el alumno o la audiencia tiene la oportunidad de comunicarse, de intercomunicarse, de ser activos y proactivos en la comunicación. Videos de YouTube que tengan que ver con el contenido, grabaciones de audio y gráficos. Todas estas herramientas te van a presentar claramente, si las utilizas bien, los conocimientos previos. Ahora, a la hora de presentar el contenido, yo decía anteriormente que debe ser de manera fluida, suave, clara, precisa, que llame la atención. Ahora, ¿qué puedo utilizar? Lecciones anteriores, sacar bosquejos, resúmenes, artículos, actividades, foro de discusión, una vez más, foro de discusión, muy importante. Permite que tus alumnos o tus participantes tengan la oportunidad de comunicarse, de expresarse. Foros de discusión, wikis, blogs, podcasts, videos de YouTube que tengan que ver con el contenido y narración de historias. Esas herramientas las puedes utilizar claramente a la hora de presentar tus contenidos. Próximo paso, proveer guía de aprendizajes. Yo decía en la presentación anterior que el maestro es una guía, es una luz en un camino oscuro, el cual debe no dar ni más ni menos, ser exacto en lo que está dando. Ahora, ¿cómo el maestro, cómo el comunicador, cómo el conferencista, cómo la persona que transmite conocimiento puede presentar esto? Herramientas o posibles herramientas, actividades que incluyan rúbricas y expectativas claras del Estado. Es decir, acuérdense que debemos estar claros cuáles son los estándares del estado en el cual estamos dando la conferencia o estamos dando la clase para que nuestra comunicación esté a ese nivel. Es decir, no podemos quedarnos por debajo de los estándares porque no estaríamos dando lo que el alumno o la persona que esté escuchando la conferencia necesita. ¿Cuáles son los estándares del Estado? Demostración de principios en acción, y esto es muy importante. A la hora de demostrar, el maestro tiene que ser, o el comunicador o el conferencista, tiene que poner los pies sobre la tierra y tiene que saber que lo que está enseñando debe tener un resultado real. No salirse al mundo exterior, sino que el alumno pueda ver, o la persona que esté escuchando la conferencia pueda darse cuenta que el contenido tiene una aplicación real y concreta en el momento. Discusiones de errores comunes, muy importante en esta parte. Recuerden que estamos en la parte del aprendizaje. El comunicador o el maestro debe tocar los errores comunes que ocurren en esa materia y discutirlo con sus alumnos o discutirlo con su audiencia en busca siempre de soluciones y estudios de casos.
casos reales, buscar estudios de casos en los cuales el maestro o el comunicador pueda demostrar a su audiencia la realidad de lo que está hablando. Próximo paso, provocar el desempeño. Aquí podemos utilizar una vez más discusiones y noten ustedes cómo hay puntos repetitivos por su gran importancia. Discusiones, asignaciones escritas, en este caso, estudios de casos, una vez más. Ya a este nivel, la audiencia necesita ver cosas reales, ver cosas que han ocurrido y sus soluciones. Simulaciones. El maestro debe tener un andamiaje grande de experiencia para poder simular situaciones acorde a las necesidades reales de donde está impartiendo su clase, de su audiencia, de su público o de sus alumnos. Recuerden que yo decía que el buen maestro es aquel que conoce su clase y que puede ser específico y personal. Juegos de rol, preguntas interactivas. Muy importante. Cómo yo preguntar que permita que el alumno pueda desarrollar una respuesta y que me permita a mí como maestro ser interactivo, pero al mismo tiempo cómo lograr que entre ellos exista una interacción. Ahora bien, llegamos a la parte de la retroalimentación. Yo decía en la presentación anterior que la retroalimentación es importante. Escuchar al maestro, pero también escuchar al alumno, escuchar a la audiencia, cuáles son sus puntos de vista. Yo decía anteriormente de que eso permite que el contenido sea actualizado. ¿Desde qué punto de vista es actualizado el contenido? Bueno, porque estamos recibiendo una retroalimentación de personas que están viviendo la vida real, que están viviendo situaciones reales, y entonces a partir de su información y de la retroalimentación, digamos que el maestro pone la parte teórica y los alumnos o audiencia ponen la parte realista de la teoría, y esto logra una fusión extraordinaria que permite un aprendizaje claro en el contexto de la retroalimentación. A la hora de evaluar el contenido, como paso número 8, podemos tener diferentes tipos de evaluaciones y ahí sí queda a la imaginación del conferencista, a la imaginación del maestro. Recuerden ustedes que yo decía que hay múltiples formas de evaluar. No debemos quedarnos en una misma forma de evaluar porque tenemos diferentes alumnos con diferentes características y con diferentes realidades. Por lo tanto, eso significa de que tenemos que tener diferentes alternativas a la hora de evaluar. También podemos proyectar la realización de diferentes tipos de proyectos donde la audiencia o el alumno pueda desarrollarse, pueda tener libertad de acción y entonces poder medir desde esa perspectiva cómo va el desempeño del desarrollo del conocimiento en el cerebro del alumno, de la audiencia. Y hay una parte aquí muy curiosa: evaluar a través de juegos. Tenemos que desarrollar la capacidad de tener diferentes tipos de juegos que nos permitan valorar el nivel de aprendizaje de esa audiencia. Y finalmente, mejorar la retención y la transferencia. Yo decía que una educación de calidad, una información de calidad, permite que trascienda las generaciones y que esta información sea moldeable a las nuevas tendencias cuando pasan los años. ¿Qué podemos hacer? Actividades de prácticas adicionales, diferentes tipos de actividades, ejercicios, diferentes tipos de ejercicios que tengan que ver con la materia, ayudas de trabajo, es decir, cómo lograr mejorarle la vida laboral a esa audiencia, en el caso que sean trabajadores, o cómo ayudarle a mejorar la resolución de problemas a esos alumnos. Manuales de instrucción, es importante buscar. Hoy hice referencia a un fabuloso libro al cual recomiendo a mis colegas que lo tengan y que lo estudien. Hay una edición, esta edición es segunda edición 2018, hay también una edición en inglés,
pero les recomiendo este libro como un libro extraordinario. Hay que buscar guías, hay que buscar bibliografías, hay que buscar diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, porque cada una de ellas son importantísimas y por lo general están escritas en diferentes circunstancias, en diferentes momentos y bajo diferentes perspectivas. Guías de escritorio, foros, etcétera. Apreciados, después de estas recomendaciones, estaremos pasando a otros tópicos, estaremos respondiendo preguntas, diferentes tipos de preguntas, pero creo que este video de hoy hemos dado conclusión a los 9 eventos de instrucción de Gachné, tan importantes en la comunicación, ya sea del maestro hacia los alumnos como del conferencista a su audiencia. Muchas gracias.